Buenas noches. Estamos en vivo. Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, buenas noches a todos. ¿Todo bien por aquí? Me alegro mucho. Bastante frío por Bogotá, no sé por Villaleiva cómo esté Don Tatés. Acá no para de llover. Acá estamos igual. También, está sabroso. Frío y lluvia. Bueno, buenas noches a todos los amigos de Cineclub. A partir de hoy, pues van a haber algunos cambios. Desafortunadamente, Iván no nos puede seguir acompañando. Entonces le agradecemos muchísimo pues todo el tiempo que nos acompañó, todo lo que compartimos. Esta siempre va a ser su casa, don Iván. Y nada, por ahora seremos los tres. Ya más adelante veremos si ingresa otra persona o si solamente nos quedamos los tres. Entonces, buenas noches y hoy vamos a hablar de un tema que no sé si sea muy chévere para la mayoría de gente. A mí me parece muy chévere, que es cine latinoamericano. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que para mucha gente no? Porque me he encontrado con gente de muchos países que me dicen, no, es que a mí el cine de inserte la nacionalidad del individuo que está hablando no me gusta. No, es que nosotros hacemos un cine muy malo. No, es que el cine de mi país es terrible. No. Y eso se da en todos los países, inclusive, Ujú. aunque no lo crean, y países como México, como Argentina, como España, que tienen una gran tradición cinematográfica. De acuerdo. No, y hay Eh, que tener presente, disculpa Juan, lo que claro, hablábamos, que el cine va en gustos también. totalmente. Entonces, Tiene un además gusto objetivo. exacto, además de que hayan ciertas temáticas, que es lo que a mí a veces me aleja un poco del cine latinoamericano, pero son gustos personales. A algunos nos puede gustar, a otros no. Correcto, correcto. Dicho esto, sí quiero hacer una eh, breve paréntesis para explicar algo. Y es, muchas veces lo que he escuchado es que no, es que en las películas de mi país la producción es terrible y siempre son los mismos temas. Entonces quiero aclarar por qué son estos mismos temas. En Ujú. países como Estados Unidos, o más bien en Estados Unidos, que es el gran productor de cine a nivel mundial, que Bollywood de la India tiene una producción mayor, y no Bollywood, que es el de Nigeria, no Hollywood, creo que es que se llama, también tiene una producción mayor. Son cines que no llegan a todo el mundo. Entonces, solo nos vamos a centrar en el norteamericano. Que los norteamericanos entendieron algo que creo que no hemos podido entender en nuestros países. Y es que el cine es una industria. La película es un producto. En Latinoamérica pensamos que la película es simplemente un medio para decir algo, que también lo es. Entonces buscamos, no hay un estudio de cine. Entonces buscamos ayudas de la productora de televisión, de la floristería de mi tía, del gobierno, y pensamos que el cine lo tiene que apoyar el gobierno. No, el cine no lo tiene que apoyar el gobierno, lo tiene que apoyar igual que cualquier otra industria creativa Exacto. o cualquier otra industria, pero no más lejos. En Hollywood entendieron que las productoras se encargan de sacar un producto y ese producto es una película de cine. Esa misma película tiene que generar ingresos y ganancias. Los ingresos no los tienen que generar extras. El estudio pone la plata para producirla y espera que la plata se retorne. Claro. Si les parece interesante, en el siguiente programa ahondamos en cómo funciona exactamente, cómo se hace exactamente una película en Hollywood. Si lo quieren en este programa, escríbanos en los comentarios y les contamos al final del programa cómo se hace una película, todos los pasos que se siguen para hacer una película en Hollywood y los pasos que se siguen para hacer una película fuera de Hollywood. Dicho No, y, esto, perdón, perdón, Juan, perdón. sí, Ahorita claro, habla. no, siga, siga. No, no, que una cosa, por ejemplo, que caracteriza al cine latinoamericano es la integración cultural y que, como bien lo decía, nosotros no estamos pensando como industria, sino, por ejemplo, las primeras películas empezaron como documentales, contando, por ejemplo, en los tiempos antes de la dictadura era como contar un poquito de las vivencias de ciertas culturas, bueno, de ciertos grupos. Ya cuando llegó la dictadura,
Muchos directores, por ejemplo, en el caso de Brasil, se fueron a hacer novelas, bueno, cambió un poquito la cosa, pero siempre nosotros nos hemos como enfocado más en contar nuestra historia, en buscar un poco de nuestra identidad por medio de las Correcto. películas. Por ejemplo, sobre todo en el caso de Chile, bueno, Chile sí, bueno, tal vez, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, en contar historias que tengan que ver, por ejemplo, con la zona andina, Correcto. indígenas, muchas de estas historias que además no son muy conocidas, ¿no? Además porque también Latinoamérica ha tenido su cine como burgués, ¿no? Ujú. Correcto, correcto. Eso se llama cine costumbrista. El Ujú. cine que recoge las costumbres del pueblo, que recoge cómo se vive en una zona, cómo se vive en un barrio, cómo se vive en... Y en eso, el cine colombiano, para hablar de nuestro cine, vamos a hablar más profundamente del cine colombiano en el próximo capítulo, Ujú. es todavía la norma. Todavía sea Ujú. el cine costumbrista. Países como Ecuador, países como inclusive Perú, que Sí, ya tiene una industria un poquito más avanzada, Claro, Bolivia, se da ese cine costumbrista. No hemos en podido salir Bolivia de él. está Jorge Sanguinés, ¿no? Sanguinés, perdón. Con Correcto. Ucamau, que fue una de estas Una de películas las y que primeras, sí. de hecho, sí, y que Ucamau se convirtió después en un colectivo que ellos tienen al día de hoy, porque el director sigue vivo. Correcto, pero correcto. hablando en esos términos, ¿ustedes consideran que casi que como un género uno puede describir cine latinoamericano? O sea, podemos hablar de cine latinoamericano como si fuera un género. No Mm, porque mire que en el cine latinoamericano se manejan muchos géneros. mm, En el cine latinoamericano se maneja, que nos hemos enfocado en el cine costumbrista, Ujú. sí, pero miren por ejemplo el cine de México. El cine de México, bueno, qué pena, me dicen que se murió muy bajo. Me dicen, por favor, si se corrige. El cine en México empezó también como una industria. ujú, Uno de los estudios más importantes del mundo, no solo de Latinoamérica, se encuentran en México, que son los Ujú. estudios Churubusco. Allá entendieron que esto era un negocio. ¿Cuál es el problema? El problema es, desafortunadamente, estar en Latinoamérica, donde la gente es muy renuente a aceptar sus propios productos. ujú, México, ¿por qué lo saco aparte? Porque México sí tuvo una producción muy grande, sobre todo en los años 50, con el cine de oro mexicano. ujú. Ujú. Sí, Tienen señor. producciones impresionantes, tienen directores impresionantes. Inclusive un director como Luis Buñuel llegó a trabajar a México e hizo tal vez para mí una de las mejores películas de la historia del cine, como es Ángel Exterminador. Entonces, a México yo lo sacaría del contexto costumbrista, que tienen sus películas costumbristas, las tienen, pero lo Y es sacaría que y ellos tienen muchas películas de género, al igual que Argentina. y, Comedia y, y, también. y Julie decía una palabra que es muy clave en nuestros inicios del cine, y es eso, que se nota mucho en México, que es ese cine burgués, donde si se intentaba alejar del costumbrismo, se quería mostrar una imagen eh, muy fina de los personajes, de la historia, si bien Correcto. esas primeras historias mexicanas, apartándonos de Buñuel, pero esas primeras historias mexicanas eh, y que también se empezaron a ver muchísimo en Brasil en los inicios, pero ese cine burgués empezó a permear casi todo el cine y ahí es donde yo empiezo a sentir ese rechazo un poco. Uno, no me parecen atractivas las temáticas que estaban abordando y cuando se vuelve costumbrista, listo, el cine es para narrar historias y el cine es para reflejar justamente lo que las comunidades, no es única función, pero para reflejar lo que está pasando en las sociedades. Ujú. Haciendo, digamos que la tarea para este programa intenté ver varios clásicos del cine latinoamericano y pucha, yo terminaba un poco, no es aburrida la palabra, sino que ver una y ver otra y ver otra y eran unos espacios en común siempre, no importa el país. Entonces, cuando empiezan justamente estas dictaduras que estuvieron en muchos países de Latinoamérica, pues era el reflejo de eso, de cómo,
de cómo utilizo el cine como una herramienta para expresar mi dolor. Queremos abarcar el programa geográficamente, ¿no? Por eso queremos empezar por México. Correcto. Acá hay algo también, te decía, es que mire que usted se encargó de buscar esas películas costumbristas. Si usted busca en México, México tiene, a mi parecer, y ¿por qué digo a mi parecer? Porque es uno de mis géneros favoritos, el terror. México para mí tiene uno de los mejores cines de terror que se ha hecho a nivel mundial. Ese cine de terror mexicano se dio sobre todo en la década de los 60, a los principios de los 80 con Carlos Enrique Taboada. Luego lo retomó. Lo que pasa es que ya él salió de México y está trabajando en Hollywood, está trabajando en España, Guillermo del Toro. Sí, claro. Pero si usted busca películas de género, las va a encontrar. Va a encontrar cine fantástico, películas como Macario. Va a encontrar cine musical, que fue también durante el cine de oro, todas las películas de Jorge Negrete, de Javier Solís. Y que por eso es que se conoce la música mexicana, ¿no? No es en sí porque se haya hecho una gran promoción a los artistas mexicanos y argentinos, en el caso de Carlos Gardel, porque aprovecho a hacer un paréntesis acá, qué pena, Juan. El cine mexicano y el argentino se desarrollaron casi paralelamente, bueno, casi empezaron paralelamente. Ellos vinieron a copiar el sistema del Star System de Hollywood y ellos empezaron precisamente a pensar, bueno, hagamos grandes producciones. Y de ahí, por ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete, Jorge Alfredo Jiménez, todos ellos eran actores también. Entonces, como cantaban en sus películas, por ejemplo, en Colombia, en Colombia está la hora que el cine mexicano es este tipo de cine mexicano es muy popular. Los tangos, el tango se volvió muy popular en Colombia por la llegada de Gardel, y esas eran las películas que llegaban, y gracias a todas esas películas es que tanto la música mexicana como la argentina, las rancheras mexicanas se volvieron tan populares en Latinoamérica, y bueno, especialmente creo que el caso de Colombia, que me parece que tiene cierta unión, porque incluso si ustedes ven algunas películas antiguas mexicanas, una que protagonizó Javier Solís, no recuerdo cómo se llama, hay canciones colombianas que ellos interpretan en sus películas. Está Espumas y está Pueblito Viejo, por ejemplo. Correcto. Este cine de dos partes nace en Estados Unidos. Había un actor, ahora no recuerdo el nombre, que era The Singing Cowboy, el vaquero cantante, y en México copian esa fórmula porque les gustó, les pareció. A Estados Unidos no le funcionó, a México le funcionó. Curiosamente. Y lo que dice Julie, muchos de esos artistas los conocimos gracias a sus películas. Conocíamos más al actor, o conocían en esas épocas, porque ninguno de nosotros estaba vivo en esa época, conocían más al actor que al cantante, y el cantante llegó gracias al actor. Entonces, y a Leonardo Fabio también dirigió una película, ¿no? Dirigió varias películas, y es tal vez uno de los mejores directores latinoamericanos que hay. Y todo el mundo solo lo recuerda por sus canciones. Sí. Él tiene una película importantísima que se llama Diario de un niño solo. Sí, que se la dedicó a Leopoldo Torre Nilsson, ¿no? Correcto. Es tal vez una de las películas más importantes del cine latinoamericano. En YouTube se consigue. Desafortunadamente, la calidad es terrible. Perdón, Tates. ¿Cuál director? Leonardo Fabio. Ok. El cantante de Hoy corté una flor. Sí. Ese, usted canta mejor que yo. Es un monstruo como director de cine. Ok. Y vienen esas grandes figuras en México, aparecen, o sea, para quebrar eso, sale Cantinflas y... se me fue. Uy, Cantinflas, Capulina. Exacto. Los grandes cómicos. A eso me refiero con que por más que ellos hacían cine costumbrista, el humor de ellos era un humor muy, no digamos universal, pero sino un humor muy latino. Y también muy crítico socialmente. Correcto. Por ejemplo, las películas de Cantinflas. Sí. Sobre todo el de Cantinflas. Una crítica social, una crítica a la clase alta. Nuestro Charlie Chaplin. Sí.
Sí, algo así iba a decir, porque uno a veces ve ciertos, bueno, no sé, a veces yo veía como un poco de Charles Chaplin en las películas de Los Cantinflas, no movimientos, recuerdo ¿sí? mucho, sí, y sí, así como todo, no recuerdo mucho de las películas, pero pues bueno, yo creo que todos nos criamos con esas películas, ¿no? Correcto, Eso es, correcto, correcto. Y eh, el cine mexicano influenció todo el cine latinoamericano para abajo. mm, El cine colombiano de los años 50 era claramente influenciado por el cine mexicano, el mismo cine argentino. Entonces, por eso yo digo que tal vez México se merecería un capítulo aparte, Claro, por total. la grandeza de sus directores, de su cine. En los años 50, en Hollywood, cuando hacían las películas de la Universal que hablaba Iván hace unos capítulos, de día se utilizaban los estudios para hacer la película para la versión Hollywood. Ujú. Y de noche, en la misma productora, los mismos productores traían otro director y actores latinoamericanos para hacer la misma película para la versión mexicana. La más famosa y tal vez la única que sobrevivió fue Drácula. mm. Tiene actores mexicanos, tiene actores cubanos, tiene actores españoles. Pero así de importante era el cine mexicano que se daban el lujo de hacer la misma película que estaban haciendo en Hollywood. Ujú. Y era lo único que le competía a la industria hollywoodense, bueno, por lo menos acá en Latinoamérica, ¿no? Porque Sí, muchos de lo que más se critica es que precisamente aquí la gente no apoya el cine latinoamericano y la gran competencia pues es obviamente el cine y hollywoodense. lo que Julia acaba de decir es muy importante. ¿Por qué? Porque esa falta de apoyo es un círculo vicioso. La falta de apoyo se da por la falta de calidad de las películas. Y la Ujú, falta de calidad de las películas se da por la falta de apoyo. ujú. A la gente estar acostumbrada a ese cine costumbrista, a ese cine que lo único que hace es quejarse, a ese cine que lo único que hace es mostrar la miseria. Ujú. Hombre, le da pereza ir a ver una película. Cuando sale una película buena, nadie le cree y nadie la va a apoyar. Entonces, acá no, por eso no hay una producción de cine más fuerte. Y Acá que en no sé si Colombia, tenga, ¿cómo? perdón, no, No, perdón. acá en Colombia el cine tuvo un impulso, tal vez lo único bueno, perdón, disculpas con todos los uribistas que hay en el grupo, pero a mi modo de ver lo único bueno que tuvo el uribismo, que fue la ley del cine, Ujú. Eso fue que no en debió el ser, gobierno Santos, ¿no? Eso fue en el gobierno Santos. no, eso fue en el gobierno Uribe, Sí, que ah, no no. debió ser, porque insisto, la película debe ser un producto por sí mismo, Mm, pero le dio un impulso importante al cine y se hicieron películas muy buenas. porque que yo, Y ahora con el tema ya que entramos a ese tema y haciendo ese paréntesis, la economía naranja, la famosa economía naranja, debería estar enfocada justamente a este tipo A de industrias productos, creativas, de las correcto. industrias creativas. Y creo que es algo que se volvió un eslogan que la gente no ha logrado identificar aún, pero la economía naranja no fue un invento No, 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 actual no, de hace 2 años. La economía naranja viene hace muchos años trabajando en todo el mundo para favorecer la industria creativa. correcto. La industria creativa y Inclusive las artes. En Latinoamérica, no sé hace cuántos años, pero está Ibermedia, creo que es que se llama. Ibermedia, el programa Ibermedia, Uh-huh. muchísimas películas han salido desde España hasta Argentina, pasando por Centroamérica y Norteamérica con el programa Ibermedia. Ibermedia entiendo que es un, bueno, no sé si llamarlo proyecto, como de cooperación de producción entre todos los países, o no sé qué países estén ahí metidos, pero es una colaboración, no sé Correcto. si solo económica, no sé si Juan tiene un poquito más de información sobre De eso. Ibermedia sé que es Ok, un fondo cooperativo, sé que está España, sé que está Colombia, sé que está Argentina, México no estará ahí. Chile Chile está ahí. está, no sé si México esté, no sé sinceramente si México está en el programa Ibermedia, pero Pero lo claro, podemos averiguar. claro, lo que decía Juan, o sea, el problema es, sí, definitivamente no hay los recursos económicos en Latinoamérica para generar esas buenas producciones. Ujú, Y ahí es donde se cae al costumbrismo, que es Exacto. lo que exacto. no necesito unos efectos especiales. Ahí llega otra cosa que para mí no sé qué tan bueno, pues es un desafío para los directores, pero no sé qué tan bueno es lo de los actores naturales, que si bien ha Ujú. habido cosas muy buenas como Ciudad de Dios, y de pronto aquí la vendedora de rosas, pues yo no sé qué tan Rodrigo bueno de Sí, es, Rodrigo Rodrigo de, exacto, pero es más el desafío propio del director de arriesgarse a tener actores naturales. No es una obligación, ¿no? Pero es un gran desafío. Ahora, eso también, no sé si se da solo por la falta de recursos. Eso reduce costos. Hay Claro. directores a los que solo les gusta trabajar con actores naturales
Como Víctor Gaviria, Hace, ¿no? Víctor Gaviria hace poco vio una muy recomendada es una película digamos que es una película social camuflada como una película de terror, totalmente recomendada, que se llama Los tigres no tienen miedo, una película mexicana. Mm. Y los niños todos son actores naturales. Pero él Ojalá todos dice, los actores naturales fueran como esos niños. Qué buenos actores y qué buena por- película. porque él dice algo sobre, o bueno, estoy mirando una charla que él dio en México hace unos años, y él explicaba que, por ejemplo, para Rodrigo de No Futuro, él lo que hizo fue como que tomar a todas estas personas y él decía, depende de cómo a uno le cuenta en la historia, uno sabe si va a ser un buen actor natural o no. Entonces, si es una persona que no lo engancha con la historia, como que la trae, en fin, ese va a ser un buen actor natural. Y él también obviamente toma mucho de lo que le cuentan sus actores naturales para sus películas, como en Claro, el caso de Rodrigo de No Futuro, como en el caso de La Vendedora de Rosas, que él tomó de la misma evidencia de ellos y así pues igualmente le sale mejor, ¿no? Ellos mismos claro, cuentan su historia a través de la pantalla. a través del personaje. Y le salieron dos monstruos actores que fueron Ramiro Meneses Exacto. y se me olvidó el nombre ahora del actor que hizo el Zarco en La Vendedora de Rosas, que desafortunadamente A él lo mataron, murió. ¿no? A él lo mataron A él lo justo mataron. unos días antes de irse a España a estudiar actuación. Acá Sí. nos dice entonces el Jaime, el negro, de Roma. Nos dice, Roma de Alfonso Cuarón, que se muestra como un resurgimiento del cine mexicano, es realmente un apoyo de Netflix. Correcto. Uh-huh. Sí que está apoyando Netflix Netflix la sí, sí. industria de... Pero No, el es cine en general, no latinoamericano, el cine en pero general, Sí. pero por ejemplo en Colombia, como cosa rara, cuando llegó acá se topó con los mismos elefantes de siempre uh-huh. y las películas que Netflix ha hecho en Colombia y las series, un par de series que ha hecho, son la misma vaina que nosotros hacemos con las novelas. ¿Por qué? Sí. Porque le dijeron, no, acá el duro es el señor Claro. Dago García. Bueno, recomiendo mucho El Robo del Siglo. Sí, buena Serie película. colombiana muy, 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 muy buena. Pero ese es el problema que tuvo Netflix acá en Colombia. De resto ha apoyado Sí. no solo en estos países, en el mismo Estados Unidos, directores que no tenían oportunidad han podido hacer sus películas gracias a Netflix, gracias a Amazon Prime. Y Ese es otro esta, fenómeno del En que India podríamos hablar. también. En India Sí, también. De hecho, creo que ellos hicieron una serie similar a Pablo Escobar, porque como Pablo Escobar, todas las series de narcos y demás fueron una locura. Entonces allá en India hicieron una correcto. similar. Obviamente allá no tiene el problema de narcotráfico, pero creo que es con un contrabandista. No me acuerdo cómo se llama la película. No tengo el nombre. Sí, hay O una serie. varias. En India tratan de hacer siempre versiones que se acomoden a su gusto. y para Sí, sí. empezar a hablar de pelis, y aprovechando el comentario del negro, me vi hace poco Roma, no la vi hace, bueno, recientemente. Es una Qué película bueno. difícil, no es para todo el mundo, pero es una muy buena película. Y el riesgo de hacer el cine en blanco y negro, que tampoco es para todo el mundo, que hay gente que ya ver la imagen en blanco y negro genera un Qué sueño. aburrimiento. Sí, Es una buena peli, una historia muy bien contada que muestra esa mixtura de clases sociales sin que nos vayamos desde la burguesía hasta ¿no? una clase media y su problemática con las personas que los ayudan en los oficios de la casa. correcto, Si no la correcto, han visto, realmente vale la pena. Es un drama muy, muy bonito. Y ya que correcto. hablamos de pelis y haciendo el paréntesis, que no lo hicimos, y ni siquiera lo he preparado y no lo he pensado, pero ¿cuál es la película favorita de ustedes de Latinoamérica? No de México, y después vamos hablando, pero en general de toda Latinoamérica, ¿cuál sería su peli? Y que nos vayan diciendo aquí Sí, también por los que si. nos están viendo. Bueno, Julie, Eh, A mí me gustó mucho, precisamente ahorita iba a hablar de Amores Perros cuando estamos hablando del cine costumbrista y eso. sí, Amores Perros me gustó mucho Fresa y Chocolate cuando la vi, pero yo no me acuerdo uy, mucho de esa película. Cuando yo la vi me gustó mucho. ese está en mi top 10 de películas. Sí, hay una que se llama, bueno, La Teta Asustada, la película De peruana, Perú, no me acuerdo muy bien de ella, pero también cuando la vi me gustó. Pues así que tengo una favorita, es como difícil. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo de Ciro Guerra, no El Abrazo de la Serpiente, sino, porque Los no la viajes he del visto, la viento. voy a ver estos días, qué vergüenza con ustedes, no la he visto. Pero no, La Sombra del Caminante, porque la historia que tienen ahí, la No, historia que cuentan,
es muy bonita y al final bueno, no sé, lo vi yo como la reconciliación, o sea, como, porque tiene que ver con el conflicto armado, pero no directamente. O sea, si no la han visto, véanla, pues, Véanla. porque me parece muy bonita, muy bonita. Correcto. Acá participan. Andrea Rúa nos dice El lado oscuro del corazón de Subiela. Wow. Bellísima Clásico. película. Sí. Clasicazo. Ciudad de Dios nos dice Brenda. Ciudad de Dios es una película sorprendente. Sí. El número de personajes que pasan. También, o sea, no espero no dañarle con esto a nadie la película. No voy a contar. Pero ninguno de los personajes que empieza en la película termina la película. Ajá. Eso es. Bueno, salvo C pequeño. No, C pequeño y el protagonista, que Y el se me olvidó el nombre del protagonista. Pues el que Oscar. es el fotógrafo. Sí. Correcto. Bueno, ¿Cuál es la la tuya? mía. Muchas, yo estoy como en el reto de los 100 días porque tengo muchas. A mí Cronos de Del Toro me encanta. Fresa y chocolate me parece de lo mejor que se ha hecho en el cine mundial. Y El secreto de sus ojos. Claro. El secreto de sus ojos es Ay, Nueve increíble Reinas si no lo han visto. también. Nueve Reinas. 9 reinas. Sí, es que son muchas La misma películas. lluvia. Sí. Hay muchas. Plata quemada. Ujú. El Ceniciento del Paraíso. No, es que es imposible. Sí, es que son muchas. A pesar de que criticamos el cine latinoamericano, porque yo soy muy crítica también, y miren, y uno resulta que ha visto bastantes, y hay muchas otras por ver que valen la pena. Eira nos dice El abrazo de la serpiente. De acuerdo. Una de las películas con una de las fotografías más lindas que he visto. Y Brenda, en Estados Unidos fue bastante popular. Y sí. la gente, pues según los comentarios que leí, porque la estuve buscando para mirarla, dicen que lo bonito también es que se cuenta la historia no desde la perspectiva del hombre blanco, sino desde desde dos generaciones sí. del día. Correcto. Exacto. Brenda nos habla de una película que también me gusta mucho, que es Perro come perro. También es otra pendiente. No recuerdo si esa es de Johnny Hendrix o de Carlos. Se me olvidó el apellido del director. Busquemos. Esa fue una de las películas que llevó al resurgimiento de Caliwood. Caliwood. Voces inocentes. Qué buena película. Es que hay muchas películas y uno tiende a decir, a mí el cine latinoamericano no me gusta. Sí, exacto. Vamos para mí, a mí hay dos pelis que me gustan. Una que no es muy conocida, brasilera, que es relativamente reciente, que se llama Nice. Que Nice es el nombre de una, no sé bien si ella es psicóloga, psiquiatra, y empieza a trabajar en un lugar de locos. Y es una historia real del trabajo que ella empieza a hacer de rehabilitación o bueno, de cuidado de estos personajes. Es un drama muy, muy bonito. Bueno, Ciudad de Dios también es una que... Ciudad de Dios es... Y otra que la repetí sin saber que la estaba repitiendo. Pensé que no la había visto y ya la había visto. Machuca, chilena. Machuca. Excelente. Cuando usted nombró Roma, iba a hablar de esta película porque también habla mucho de las clases sociales, sobre todo en una época tan difícil para Chile. Claro. Su dictadura. Muy buena película. Y desde la visión de dos niños, que es lo más bueno, de tres niños realmente. De tres niños. Después estaba leyendo, pues, que esta chica, la película protagonizan dos niños que se encuentran en el colegio. ¿De qué trata la película? En un colegio, el San Patrick, que es que se llama el colegio, un colegio de clase alta. Permiten que niños de escasos recursos vayan a estudiar financiados por los curas. Y el otro personaje es una niña, no me voy a acordar el nombre de la actriz, pero cuando ella graba la película, ella tiene 21 años y parece una niña. Y el otro loco, el protagonista, dice que el primer beso que él dio en la vida real fue el beso que le dio a esta chica. Y pues él tenía 13 años y esta otra tenía ya 21, que fue complejo para el pelado. Claro, intimidador debió ser.
Claro. Sí, esta película muy recomendada, no es tan fácil de conseguir, desafortunadamente. Ujú. No sé si de Bueno, y pronto en Sí. vamos, México esté. vamos bajando entonces. No sé si Centroamérica tienen algo por destacar. Yo la En verdad no he visto Centroamérica, Centroamérica, sacando, sí, bueno, sacando el Caribe, no, eh, sacando las islas, mejor dicho. uy, pero el único que yo conozco realmente es de las islas, entonces ahora hablamos, Sí. pero sí, no, por lo menos no tiene una gran producción que haya llegado a Colombia. Claro que a Colombia no llega nada interesante, Sí. si somos sinceros, Sí, pero pregunto porque sabía que es muy difícil encontrar algo de sí, Nicaragua, Guatemala, debe haber, Salvador. Guatemala debe tener Salvador. cosas, me imagino yo. Hace poco un amigo me habló de una directora guatemalteca, pero realmente no, acá nunca ha llegado, no podría hablar yo ni Ujú. recomendar nada porque no conozco. Sé, y esto es un dato curioso, hace un par de años estuvimos en Aruba, y en Aruba el 90% del cine que se proyecta en los teatros allá viene de República Dominicana, Ok, que Mm, tienen vamos para la al siguiente. parecer una producción grandísima y es chistoso porque en las películas actúa mucho actor colombiano y mexicano, mm, pero con actores conocidos. Uno ve películas con Manolo Cardona, con Miguel mm, Baroni, y uno ni siquiera mm. sabe que los manes se van a hacer cine. Entonces ¿Y sé son que tienen películas hechas dónde? en República Dominicana. Ah, pensé que era de pronto alguna, bueno, pero serían coproducciones, o sea, filmadas allá, pero son coproducciones o son o sea, son dominicanas, pero con actores de otros países. Sí, pero son producciones dominicanas. O sea, la Mm, ya, plata sale de... Y sí, se ve que es la típica película de humor costumbrista. No, realmente no me antojó ver ninguna. Y pues no me iba a ir hasta allá para meterme en un cine. pues No, sí. y es que lo interesante es que el talento lo hay, tanto en la dirección Claro, cuanto en la actuación, hay mucho talento. claro. El problema no es ese. El El problema no es problema talento, el es ese. problema es plata. El problema es Ujú. plata, el problema es quién dice cómo se va, a dónde se va esa plata y qué películas hacen Ujú. con esa plata. Es increíble que personas como Dago García hagan una película anual Ujú. y personas como Ciro Guerra les toque estar peleando Mm. cada centavo para hacer una película. Sí, total. Eso es triste. Sí, Y la estoy verdad hablando de van los, a ser Pero, Euroaños, ¿no? correcto, y estoy En hablando realización. del Dago García de todos los países y del Dago y del Ciro Guerra de todos los países latinoamericanos, que seguro hay uno. sí, total. Pero es lo que usted decía al inicio, es que esto es una industria e infelizmente eso es lo que da, Lo que lo mueve es la plata. lo que lo Lo mueve la Ujú. triste es que plata. acá la plata solo va a la fórmula segura. Acá no Ujú. arriesgamos. Exacto. Y que también se necesita demasiado dinero porque mucha gente cuando, por ejemplo, sale el Señor de los Anillos, ay, yo quiero hacer una película así, pero eso es muy complicado. O sea, Muy no es complicado. imposible, pero es que es muy difícil porque empezando se necesita una cantidad de dinero e incluso en Hollywood, siendo que tiene una industria tan grande, ellos no votan presupuesto así, sino ellos también tienen un presupuesto establecido para algunas producciones. Correcto, correcto. Jaime el Negro nos dice de Cuba está Vampiros en La Habana. Es una película animada muy buena, Ujú. muy buena. Y Habana Blues. No, Cuba la habíamos separado y se nos había olvidado pasar por ella, porque Cuba es otro país que tiene una industria cinematográfica muy grande. Y es de admirar porque allá sí que la hacen con las uñas. Uh -huh. Y cada película que yo he visto cubana es una excelente película. No he visto la primera película cubana que yo diga, qué basura de película. Y Eh, precisamente Fresa y Chocolate, ¿no? De Fresa y Tomás Chocolate, Gutiérrez. Y Tomás él también Gutiérrez, que es hizo, sí, él hizo otras dos, una muy famosa en el 70 que es Muerte de un burócrata, perdón, y también Memorias del de Subdesarrollo. Y Subdesarrollo, es la que película más famosa de él. Sí. uh-huh. Y que precisamente el cine de bueno, lo que la Revolución Cubana marcó como un antes y un después para Latinoamérica en cuanto al cine. Por ejemplo, pues el Festival de La Habana, ¿no? Y empezó Correcto. pues como a mostrar toda esa, sí, como la estructura del cine latinoamericano, ay, se olvidó la palabra. Sí, bueno, fue como una ruptura con el cine que se hacía antes y ahí empezó como lo que se conocería como el nuevo cine latinoamericano. Exacto.
De Cuba hay una Eh, que es anterior a la revolución, que es interesante, vuelve a esas temáticas muy comunes que se llama clandestinos. Eh, y es antes de la revolución, antes de la llegada de, creo que, ¿cómo se llama el presidente? Batista, tal vez. Batista, Batista. Ujú. En la Ernesto época, Batista. obviamente estamos hablando de dictaduras y de estos Hay temas otra políticos. película interesantísima cubana, también de Tomás Gutiérrez Alea, es una película de los años 60 que se llama Las 12 sillas. Uh-huh. Después hicieron un remake en Hollywood eh, y es una crítica tanto al capitalismo como a la llegada del socialismo. Es muy buena, es una viuda que esconde sus joyas en una silla y en plena llegada del socialismo, varias personas que van detrás de esa fortuna. Eh, Búsquenla, no voy a contar nada más. Inclusive la versión americana es buena, es de los años 70, 80, pero búsquenla eh, para que se hagan una idea de ese humor cubano. Es un humor muy particular. Ellos tienen un humor negro muy fino, que saben muy bien cómo criticar sin caer en el costumbrismo, sin caer en lo chabacano, sin caer en lo... El cine cubano vale mucho la pena verlo. Otra película recomendada cubana se llama El Cuerno de la Abundancia. Es una Sí, película mucho sí, la más escuché una moderna. vez. Esa se consigue muy fácil. En cualquier Panamericana la consiguen. Vale 10.000, 12.000 pesos. Se me había olvidado aquí mostrar pantallitas. Claro. La de las 12 sillas. Y en Cuba, por ejemplo, Fresa y Chocolate es una película que sale, es una película de los 90, sale durante toda la dictadura de los Castro, y aún así es una crítica al comunismo grandísima. Y es una película que estuvo nominada al Oscar por Cuba. Cuba Ujú. misma la envió a los premios Oscar. Y es una crítica absurda al comunismo, que muestra todos los males Hasta que que yo les pasan. decía de... Perdón, sigue, sigue. Sí, no, fresco. Debo hacer un paréntesis, que esa que yo les decía de clandestinos ganó un premio India Catalina aquí en Cartagena. Mm. No recuerdo el año, pero ganó India Catalina dos. Uno creo que por mejor actor y el premio de oro del India Catalina. Voy a Ok. buscarla aquí, clandestinos también. Hay una película colombiana, pero filmada en Cuba, con actores cubanos, que se estrenó hace poco, se estrenó hace un par de años, que se llama Candelario. Sí, Estuvo en cierto. Netflix, no sé si todavía está en Netflix. Es una de las películas más bonitas que he visto. Es de Johnny Hendrix, que también trabajó como productor y como guionista en Perro Come Perro. También para que la Ok. vean. Bueno, de Cuba seguimos bajando. Realmente en el norte de Sudamérica, salvo Perú, no vamos a hablar de Colombia, de Para. Colombia vamos a hablar después. Ujú. Salvo Perú, el cine venezolano, el cine ecuatoriano, el cine boliviano no han trascendido. Ujú. Cine venezolano sé que tiene un par de películas que ha tratado de enviar a los Oscar, a los premios Oscar, que no trascendieron. Una de ellas es El Libertador, con un excelente actor venezolano que es Edgar Ramírez, Mm. Sí. señor actor, pero no, ninguno de estos países ha trascendido cinematográficamente. Ujú. Sí, sí, sí. Y es por la misma problemática que tenía el cine colombiano en los 70s, en los 80s, y es que las historias eran tan locales que a nadie por fuera del país le interesa verlas. Acá durante los 80, 70 se hizo ese cine, digamos ese cine de vodevil, de la chabacanería, del madrazo, de ese Sí, cine que todos conocemos, Sí. El que taxista, hoy ¿no? en día Creo que el taxista millonario, es el taxi millonario. eh, El embajador, el embajador de la el India, embajador de la India. esa la saco de ahí, esa es una historia real que sucedió en el Huila. Sí, eso es lo peor de todo que pasó de verdad. Lo leí años Y después. es una historia que se ha repetido muchas veces en otros lugares del mundo. Ujú. Por eso sacó al embajador de la India, sacó el cine de Carlos Mayolo, que son Pura Sangre, Sangre de tu Sangre, La Mansión de Araucaima, Carlos Mm. Mayolo
¿Carlos Álvarez será? Carlos ¿No? Álvarez también, pero no. No, Carlos Álvarez, perdón, no, Carlos Álvarez. Es más del De hecho, documental, ¿no? Al sí, principio, los hijos del subdesarrollo, Asalto. sí. Se me olvidó ahorita el nombre del otro director, Mayolo, Eh, que es de la André, misma, Andrés Caicedo, es de la misma, o ese. sea, eran del mismo grupo de Cali con Andrés Caicedo. Mm, no me acuerdo. Es un cine muy bueno. E hicieron cine de género, hicieron cine comercial, pero con un contenido social que demuestra que dentro del cine comercial se pueden tocar temas sociales. Ujú. Claro. Y puede Pero le ser pasó, bueno. y puede ser bueno, le pasó lo Claro. que le pasa a todas las películas colombianas, que como no está acostumbrado a tanta basura, dicen, "Ah, yo no veo películas colombianas". Mm, no. Desafortunadamente, sufriendo una producción muy mala, pues no había recursos, entonces la gente no las iba a ver. No, y lo bueno en la actualidad del cine en Latinoamérica o el cine latinoamericano es que ya estamos saliendo de ese costumbrismo y ya se están empezando a crear historias por crear Correcto, historias. Y Ujú. correcto. si no Pero tienen que ¿sabe ser... por qué se da eso, Tatés? En el momento en que llega el cine digital, en Ujú. el momento en que usted ya no tiene que invertir, es que algo de lo más caro de hacer cine era la película. Y en la mayoría de los países no había laboratorios que revelaran esa película. Tocaba mandarla a Claro. México, tocaba mandarla a Cuba, tocaba mandarla. En Venezuela había un laboratorio, tocaba mandarla a Estados Unidos. Cuando llega el cine digital y se empezaron a poder hacer películas con una cámara ya, o sea, usted tenía la cámara y ya podía hacer la película, Sí. empezaron a salir una cantidad de directores que con mucho menos presupuesto del que se tenía antes pudieron empezar a contar sus historias. Sí, sí, total. Ahí tenemos productoras colombianas, digámosles productoras porque realmente no son productoras en todo el sentido de la palabra, como Dynamo, Ujú. como Babilla, que Babilla es más distribuidora, que empezaron a apoyar ese cine. Entonces ahí es donde el cine sale del costumbrismo y empezamos a conocer otros directores. Ahora Argentina salió del costumbrismo hace mucho. Sí, sí. Hay, Argen- y bueno, Ecuador tiene, hay una Dime, película, se llama Rabia, que yo terminé viéndola Rabias, pero esa es una coproducción con Colombia. con Colombia. Yo la terminé viendo porque Sí, actúa esta Martina García García, Ya sí. correcto, esa película yo la tengo. y es chévere, Es es buena, chévere con es buena. este otro actor, ¿cómo se llama? El mexicano, Sí, Damián Damián Alcázar. Álvarez. Damián, Damián Alcázar, perdón. Damián Damián El que Alcázar, Alcázar, actuó en sí, un Satanás. sí, sí. actorazo, el que actuó de Satanás, Sí, exactamente. Que va, tremendo actor. Ese tremendo señor actor. actor mexicano. Sí, 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 de los actores nuevos mexicanos, para mí es y, uno de los y hace mejores. de todo. Sí, Bien polifacético No, el hombre. no me apareció aquí, pero bueno. De Bolivia también hay una que se llama, espérense a ver si acá lo tengo, no mentiras, pero es coproducción con Alemania. casi todo el cine latinoamericano es coproducción Sí, con Europa, sí, por que son los que ejemplo, ponen la plata. ajá, por ejemplo la de Crónicas de una muerte anunciada, Italiana, italiana y leí también que Francia también, que es una coproducción entre Francia también. sí. Y de hecho la productora italiana quebró después de hacer la película, o durante, algo así, les tocó mirar cómo conseguían, o sea, no entrar en conflicto para terminar la película. Correcto, correcto. Muchas películas, para hacer otro paréntesis, de Herzog que se hicieron en Latinoamérica, contaron con coproducción colombiana. Ujú. Colombia les alquilaba equipos técnicos, muchos actores de Colombia hacían papeles secundarios. Ahí también fue donde el cine colombiano empezó a sobresalir, gracias a ese cine europeo que se hizo acá. Sí. Bueno, estábamos en Argentina ya, que Argentina había salido de ese costumbrismo hace mucho. Argentina se caracterizó más que por el costumbrismo, por su cine social, por ese cine contra la represión, contra las dictaduras. O sea, si las dictaduras tienen algo bueno, es que dan esa voz de protesta que siempre sale música, cine, libros excelentes. Ujú. Ujú. Esa contracultura que se da, y no, ahora no es que pongan palabras en mi boca, no estoy alabando las dictaduras. Al revés, Vuelven a eso la se gente condena a la ingeniosa, dictadura. Exacto, vuelven a la gente ingeniosa. porque le Y toca tiene, criticar de una forma que no se eh, note.
Exacto. Eso, o como les comentaba hace un rato en el caso de los directores que hacían películas en Brasil, les tocó irse a dirigir novelas, pero desde allá también hacían crítica. Pero eso, usted se fija, el cine argentino, chileno, el mismo mexicano, brasilero, Uruguayo. Posguerra, uruguayo, posguerra, y no solo el cine, sino todas las artes y las ciencias, y las ciencias en general, se ven muy influenciadas, cosa que no pasó en Colombia, justamente por las dos guerras mundiales, hubo mucho inmigrante europeo. Sí. Más que en Colombia le cerramos la puerta a los inmigrantes europeos. Colombia ha sido un país xenófobo históricamente. Entonces, por eso nuestra arquitectura nunca se enriqueció, las academias no se enriquecieron, si se puede llamar, no, obvio que sí, se llama enriquecer, desde otras perspectivas culturales, pero la arquitectura, las otras ciencias, las artes dramáticas, entonces, y se ve muy plasmado en el cine, y sobre todo Argentina, repito, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, que se vieron tan machucadas por las dictaduras, pues hay un reflejo ahí directo de lo que estaba pasando. Y que obviamente estas dictaduras vienen de ¿qué? De unas influencias políticas. ¿Cuántos países no han dicho es que aquí vivió Hitler y aquí vivió no sé quién y toda la ascendencia alemana, italiana que tuvieron en esa época? Entonces, no solo italiana y alemana, española, portuguesa. Aquí incluso en Bogotá o a las cercanías, un campo de concentración para ciudadanos alemanes, italianos y japoneses. Y sí, exacto, o sea, algo vergonzoso, ¿no? Y viniendo a un país como Colombia, además. Sí. El problema es que Colombia, lo que yo decía, siempre fue un país xenófobo. En la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, cuando empezaron a llegar los españoles que huían de esa guerra, que generalmente eran del bando comunista, les cerramos la puerta por comunistas. No queríamos comunistas. Entonces estos españoles terminaron yéndose a Chile, a Venezuela. En Venezuela hay una comunidad española increíblemente grande. Y portuguesa, ¿no? Portuguesa también. Se fueron a Perú, se fueron a los demás países. Luego en la Segunda Guerra empezaron a llegar alemanes escapando de la guerra y acá no queríamos nazis. Entonces esos alemanes se fueron a Argentina, Paraguay, a Brasil a llevar su cultura y su plata allá. Claro. Muchos de estos países progresaron gracias a esta plata. A Colombia, y yo sé que no es de cine lo que estamos hablando, pero pues, es lo que nos ha influenciado. En cambio, llegó mucho inmigrante libanés. El inmigrante libanés y el inmigrante árabe, turco, llegaba por error a Colombia. Porque les prometían, ellos pagaban mucha plata porque los llevaran a América. Para ellos América era Estados Unidos. Resulta que el barco que cogían, ese barco para América, ellos lo tomaban pensando que se referían a Estados Unidos, cuando de pronto es que se veían en Barranquilla, sin un peso, miércoles, no, es que esto es América, esto es Sudamérica. Y la misma comunidad los fue rechazando como rechazamos a todo lo extranjero, y los fueron ir subiendo hacia La Guajira, y por eso es que Maicao tiene una población libanesa tan grande. No, y lo que usted dice, Barranquilla, esa costa atlántica nuestra es muy influenciada. La comida típica de Barranquilla es muy árabe. Y cómo se nota realmente en la cultura. En cambio, aquí en el centro, en la región andina, donde no hubo esas influencias extranjeras, pues nos quedamos con nuestro ser autóctono andino, que tampoco subimos, para volver al cine, tampoco subimos a aprovechar. Pero bueno, no lo supimos aprovechar porque aparte que rechazamos lo extranjero, rechazamos lo autóctono. Sí, somos muy regionalistas, además. Claro. Somos regionalistas y arribistas. Voy a aprovechar que nos quedamos en este espacio hablando un poquito de Colombia, para decirles que pues, el próximo programa, posiblemente, potencialmente, como diría un amigo, va a ser de cine colombiano y no sé si me quedé tostado. No, ahí lo seguimos escuchando. Ahora sí se quedó, ahora sí. Pero lo seguimos escuchando. El próximo capítulo vamos a tener
a un invitado muy chévere, un amigo que se llama Gabriel Rojas, que vive ahorita en México, colombiano, bogotano, que tuvo superó esa gran etapa y tiene una película hecha en Colombia. Él hizo una película que se llama Karen llora en un bus. Entonces Ah, nos sí, va a señor, sí la acompañar. conozco. Claro que sí, de Y estuvo en bogotana, muy Netflix. bogotana esa peli, muy Sí, bonita. Entonces, Gabriel nos va a acompañar en el próximo capítulo de cine colombiano, para que excelente. cerremos el paréntesis y bueno, sigamos, que estábamos en Argentina. Sí, 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 Estamos sí, en Argentina, estamos en Argentina. Argentina y alrededores. Sí, Argentina, bueno, Argentina, digamos que el cine costumbrista, ellos fue este cine social, como nos dice Andrea, con La Noche de los Lápices, con La Historia Oficial, con muchas películas que nos hablan de la dictadura. El mismo Diario sí. de un niño solo Mi niño solo, sí. de De Leonardo Leonardo Fabio. Fabio, y empieza a tener un cine comercial con directores como Campanella, que para mí es uno de los mejores directores a nivel mundial, con actores como Ricardo Darín, que para mí es un referente. Y ha El rechazado tipo trabajar en Hollywood. ha Dice, ¿para rechazado qué? trabajar en Hollywood porque ¿para qué? Sí, porque no, y admiro lo que dijo, ¿para qué si a mí solo me llamaban para hacer papeles de latinoamericano malo? Exacto. Porque él decía que no quería reforzar ese estereotipo, que por ejemplo, creo que a él incluso le han llamado para hacer un papel que terminó siendo Mark Anthony con Dakota Fanning, creo que era esa película, no Sí, recuerdo Hombre bien. en No, Llamas. en Washington. Sí, Y Marc Anthony era el sí, papá de Sí, Dakota Fanning. sí, sí, sí. Entonces él decía que no, que reforzar eso no, y bueno, eso es algo que le aplaudo también, porque además él también decía, bueno, pero es que todo, o sea, yo acá vivo bien y además él es un hombre muy de familia, entonces también entrar a otro país y que bueno, hay realmente actores latinoamericanos que, por ejemplo, no sé, en el caso de Jennifer López, bueno, no, que es que estoy hablando, Sí, pero ella hace ciertos papeles y empezó allá siendo como la bomba latina, algo así como ven un poco a Sofía Vergara. y se encasilló en ese tipo de papeles. Sí, y lo peor es que no, bueno, a mí Y no. personalmente no me parece buena actriz y es buena actriz, o sea, de ella solo conozco una buena película que es La Célula, es no buen más. artista, es excelente artista. Exacto, Eh, exacto. No Pero se le va a negar, no. o sea, que a uno no le guste es otra cosa, pero como artista es genial. Como Sí, que a uno bailarina, no le como guste compositora. no sé cómo la música baila de bien, ella. pero bueno. Sí. Bueno, eso no Pero tiene miren que que... eso no solo le ha pasado a ella, sino a actrices de la talla de Salma Hayek, que van a Ujú, Hollywood a que las encasillen. Claro. sí, claro. Eso es triste. Acá nos menciona Andrea Rueda Neruda del 2016, pero creo que Sí. la original de Neruda, pero es que no sé si esa no sé de dónde es esa producción. La primera de Neruda que debió haber sido de los 90s o inicios del 2000, Sí, 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 porque yo sí, hay esta que una me versión más dice del antigua. 2016, hay una versión más antigua que es muy buena. Ah, no, que el Postino. Ah, de pronto es italiana, ¿no? El El Postino. Postino es italiana. Ok, sí, esa debe ser italiana entonces, sí. Bueno, los directores argentinos se me olvidó nombrar, que ya Andrea lo había nombrado a Subiela, Ujú. que Subiela es realmente el que también le da ese vuelco al cine argentino a explorar otros temas. No digamos que comercial, porque Subiela es todo menos comercial, Mm. pero es un señor director. Y hay otro director que me gusta mucho, que ahorita se me fue el nombre, pero ya se los digo, que es ¿Argentino también? el de Lugares Comunes. El Mm. director de Lugares Comunes se llama Adolfo Aristarain. Aristarain. Mm. Es un señor director, Lugares Comunes también muy recomendada. Se consigue muy fácil también. ¿Por qué nombro Panamericana? Porque creo que es en el único sitio donde se consiguen. Es una colección de películas en DVD que se llama Cine para Todos. Cada película vale 10.000, 12.000 pesos. Pueden No son conseguir muy caras. películas excelentes. Esta película de Lugares Comunes la pueden conseguir ahí. Y él tiene otra película que me gusta muchísimo, que la dieron acá en un festival de cine y luego no la pasaron comercialmente, que se llama Martín H. Okay. Sí, sí. Bueno, la he escuchado. Yo quisiera nombrar, creo que es la Casa del Ángel, ¿cierto?
Fue la primera película sobre mafiosos que se hizo y la hizo un director argentino, Leopoldo Torres Nilsson. Nilsson. Esa película salió antes del Padrino. No la conozco. Sinceramente no la conozco, no puedo opinar. Sí, bueno, hay que buscarla. Hay Creo que que se llama buscarla, La Casa del Ángel, sí, que hay fue que buscarla. precisamente antes del Padrino y fue la primera película sobre mafiosos y fue hecha acá, no fue algo de Hollywood, no fue algo de Italia, nada de eso. Hay que buscarla. Desafortunadamente buscar películas latinoamericanas Yo tengo una es tan malísima difícil. Es chilena, complicado. una malísima chilena, pero que es para morirse la risa, que se llama Promedio Rojo. Yo creo que la primera película chilena que vi hace 20 años es muy mala, pero me divertí. Chile, Chile no conozco tantas películas chilenas, pero las que conozco son muy buenas. Entre esas está Machuca. Machuca es genial, esa sí es recomendadísima. Y bueno, y para ir cerrando, también Brasil, que ha hecho Uruguay y una Brasil. producción, Uruguay muy, es que Uruguay es un país tan Mario pequeño, Hanlon, ¿no? con una economía tan reducida, que son unos aletazos Pero tiene películas muy buenas. de lo que Tienen pasa. sí, Whisky es Whisky. buenísima, está en Me Netflix, encanta. Whisky está en Netflix. Y creo que El baño del Papa también está en Netflix. Ay, esa no, creo que no está porque la estaba buscando, no, nunca la he visto, No la me han quitaron hablado mucho de esa entonces. película. Esa estuvo en Netflix mucho tiempo. Pero Whisky aprovechen antes de que la quitan porque esas no duran mucho. Hace Una, poco estaba también una Tango comedia Feroz. que no es para reírse. Exacto, es una comedia que no es para reírse, pero qué película para disfrutar. Y además que se ve tan la fisionomía del uruguayo y el paisaje Correcto, uruguayo que es muy bonito. Es chévere ver correcto, esa peli. Bueno, correcto. y devolviéndose entonces a Brasil, es una historia parecida a lo que pasó en México, donde las primeras historias tienen esta estética del hambre, de la violencia, Sí, de los sueños. Y se me va el nombre ahorita. Dios y el Diablo en la Tierra del Sur, la Tierra del Sur, que habla de esas primeras revoluciones o revelaciones de los, comillas, esclavos de la tierra en el nordeste y cómo Eso es de empiezan Claude Rocha, ¿sí? este es de Ay, Gawet perdón. Rocha, sí, y, y estos personajes que son muy folclóricos, que son realmente como cazarrecompensas, que los contratan para justiciar tanto a los esclavos o vengarse contra los facenderos de ellos. Pero después de eso da un brinco, o sea, Brasil se encasilla un poco en ese tipo de temática, de toda la problemática nordestina y del sur del Amazonas, que está muy ligada a la esclavitud por causa de la ganadería y por causa de la nueva economía, del desarrollo que va a venir al Amazonas, y de un momento a otro empiezan a crear unos lenguajes un poco diferentes. Si bien vemos películas como Carandiru o Ciudad de Dios, donde se refuerza esa hambre de las favelas, también empiezan a crear historias ya más modernas, de pronto lo que decía Juan, gracias a la Tropa de tecnología. élite. Tropa de élite, o hay otra película, bueno, la que les decía de Nice, que es muy bonita. Hay una que se llama, Yo, se me- me va a ir ahorita el nombre, yo en una los de 80 recuerdo una que se llama Peixote, Peixote. de Héctor Babenco, Ay, se me fue el la de nombre un de niño de esta la calle. peli. También estuvo en Netflix, es una película muy dura. Y es también es con actores naturales. Su protagonista lo trataron de contratar para hacer novelas, pero casi no sabía leer, entonces no se podía aprender los guiones. Y termina igual que todos estos actores, lo mató la policía en algún operativo. Es muy, muy buena esta película. Ay, muchas a ver si me Sí. acuerdo del nombre de esta peli, que es de un profesor de natación que lo acusan, un papá de uno de los niños lo acusa de abuso sexual y empieza a moverse mucho por mensaje de texto, mucho mandan el primer mensaje, ay, mire que el profesor tal como que acosó a tal niño. Bueno, Importantísimo. es chévere porque es muy contemporáneo, muy actual de las cosas que pasan por causa de las redes sociales,
o Me es como recuerda una mentira, creo que película, son mentiras húmedas, unas vainas que se llaman, me voy a recuerda intentar. una película danesa que se llama La Cacería, Ah, con Mads Mikkelsen. con el que va a Sí, reemplazar a Johnny ahorita, que salió los Animales Fantásticos y eso sí. No sé, sí, No pero es- sí, 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 Mads sí. Que, Mikkelsen, el de The sí, sí. Hunt. sí. Muy buena también, pero bueno, eso está un poquito lejos de Latinoamérica. Pero ahora Mm, que nombré sí, esa sí, sí. película me acordó mucho de esta, La Cacería. Bueno, ya llegamos al final, nos hubiera gustado hablar mucho más. Era simplemente un repaso, porque el cine latinoamericano tiene muchísimo. Y la historia, no quisimos hablar de la historia tanto del cine latinoamericano, porque todavía estaríamos en los inicios. Sí, Quisimos hacer un repaso de los principales países que le aportan a esta industria y el por qué es tan difícil hacer cine en Latinoamérica. El próximo capítulo va a ser de cine colombiano, pero vamos a aprovechar a Gabriel para eh, hacer estos paralelismos entre la industria norteamericana y la no industria latinoamericana, para que él ya de carne, de lo que tiene, de sus experiencias, nos diga lo difícil que es hacer una película acá. y le, Ujú. le- Entonces, le voy a preguntar si la película se puede ver ahorita en algún lado, no sé si esté Karen llora en disponible, un bus Karen estuvo en Llorens. Netflix y en algún otro sistema, en algún otro de streaming estuvo, en Movie creo, estuvo Le por voy ahí a en un preguntar bus. y se las dejamos Pregúntele por ahí, sí. Porque vamos a hay buscar también la problemas, yo lista. no sé si sea el caso de Gabriel, pero sé que hay muchas películas de estas que el mismo director termina perdiendo los derechos de las películas, ¿no? Ellos no Correcto, pueden divulgarlas ni nada, no sé, correcto. Ujú. Pasa en eso todas es las algo que artes. es. Sí. Hoy hablaba con una prima que ha escrito un par de libros y me decía que ella no tiene derecho de ninguno de sus libros. No los Pues como lo que puede. pasaba en la industria musical al comienzo, ¿no? Que Tom Sí, Petty peleó mucho por eso y él fue uno de los referentes. Pues lo nombro porque es como a nivel general que ocurre, no solamente en el cine, en la literatura, en la música, ocurre muy seguido. correcto. Y bueno, ya con esto llegamos al fin. Muchísimas gracias, Julie. Muchísimas No, gracias, no van a Catez. recomendar Y nada, ¿verdad? sobre todo gracias a quienes nos están viendo. Ya se tiró mi despedida. Entonces recomiende lo que se le dé la gana. Vamos a recomendar una película latinoamericana No sé, que estoy buscando algo para preferiblemente, recomendar. que preferiblemente no hayamos nombrado. Yo les Exacto, estoy recomiendo mirando acá. una chilena que se llama El Cantar de los Grillos. La película es con un Ay, poco de desarrollo lento, tiene creo que son actores naturales. Esa manera Cuenta, de Julie de bueno, vender la película. Es una película aburridísima, pero se la Eh, recomiendo. no, no, tiene cositas bonitas, pero digo es de ritmo lento porque puede que les aburra, puede Sí, que yo no, sé, yo como entiendo. la película, esta vietnamita de la que hablamos una vez, que a mí me encantó, pero hubo gente a la que le pareció aburridísima. Entonces por eso les El digo, olor de la papaya verde. sí, el olor de la papaya verde a mí me encantó. Entonces por eso les hago la recomendación, además porque está en YouTube y pues es como una forma de apoyar cine no tan comercial, obviamente. Pues el cantar de los grillos es una historia hasta bonita y lo pone a me pensar a uno encanta. sobre como el abandono, qué hace uno si se queda solo en la vida y sobre todo siendo un niño. Chilena, ¿no? Excelente, excelente. Chilena. Tatés. Yo voy por una brasilera, no sabía qué recomendar, pero la acabo de buscar. Estómago, es genial esa película, es de un chef que termina siendo chef por casualidad y termina preso y cocinándole a los presos y viene con esta misma estética, digamos, de... Lo va a buscar. no es violenta como Carandiru, Ciudad de Dios, pero bueno, va a las cárceles y después él sale, es brasilera, entonces no falta esa parte bonita. Lo va a buscar. Entonces, Estómago, muy buena peli. Ok. Tatés, volvamos a hacer la lista de películas que nos la han pedido. Sí, es tarea para Sí, reemplazar el reto de los 100 días. sí, aunque ya por ahí me comprometí con otro reto, pero bueno. Sí, Yo, tiene que como se hacerlo. tiraron mi despedida, voy a recomendar una película de cada país de los que hemos hablado. De México voy a recomendar Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada, una de las películas de terror que sin efectos logra asustar y a crear un ambiente de tensión increíble. Hasta hace poco estuvo en YouTube, la quitaron. Hay otras dos películas de este director que las pueden ver también, que se llaman Negro como la noche
está El libro de piedra y Veneno para las hadas. 3 películas más que las pueden ver en Ok. YouTube. Pero si Bueno, pueden encontrar Hasta el viento tiene miedo, vean Hasta el viento tiene miedo. De bueno, Cuba, espera, entonces de México meto la cucharada La Ley de Herodes. Bacana también. qué buena película, Sí, sí, qué sí. buena película. Mm. De Cuba iba a recomendar Fresa y Chocolate, pero ya habíamos hablado de ella. Ujú. Entonces voy a recomendar De Cuba hay otra. Bro. El Cuerno de la Ah, Abundancia, que apenas la nombramos por encima. Yo De paso. Colombia, la próxima semana recomendamos. ujú. De Brasil, voy a recomendar Tropa de Élite. Ujú. La primera parte, la segunda es una basura. O sea, es muy buena como película, pero políticamente es una basura. Hace una apología a la ultraderecha que no puedo yo no puedo con los extremos. Entonces Sí. no, vean la primera. De Bueno, Argentina, entonces otra brasilera, Nice, que fue la que Nice, hablé, el Ah, sí, corazón sí. el corazón de la locura, que la busqué. perfecto. Corazón de la locura basada en el libro de Conrad. No, se llama así, Nice, el corazón de la locura, que es la Ok, biografía Mm, biográfica ok. de esta De psicóloga. Argentina les recomiendo El mismo amor, la misma lluvia, de Campanella, de José Luis Campanella, con Ricardo Darín y el nombre de la actriz se me fue ahorita, Soledad Villamil. Relatos salvajes, o no de reinas. Relatos salvajes, Ah, no de sí. reinas, Bebé muy Reinas es buenas. genial. De No hay que ver el Uruguay, remake. No, no, no. Whisky, Whisky. ya hablamos de ella, pero realmente conozco Whisky, conozco El baño del Papa y conozco otro par que no les llegan Ni me gustan al los nivel de estas estudiantes películas. de Mario Hanlux. Una Ok, película uruguaya hace muchos años, si la quieren ver también. Bueno, toca buscarlas, que esas toca son, buscarlas. sí, toca buscarlas. Y de Chile definitivamente, porque es la que más me ha gustado, Machuca. Sí, total, Machuca es muy buena. Y aquí el negro dice que en México las películas animadas están en aumento con muy Sí, buenas propuestas. Aline o Aline Alina es uruguaya. Uruguaya. Aline, sí Uruguaya, señor, esa la recomiendo uruguaya. sí, Uruguaya Uruguaya. colombiana. Yo no la he podido ver, pero Yo la lo que he tengo visto cuando ahí, venga se la uy, presto. de una. Muy buena, muy buena. Esa es una Ah, coproducción con él, Colombia. ¿no? Bueno, nos veamos en La la presto buscaré y por mi después, cuenta. Sí, y no, ya, después se ya. la pasa a Tatés. Sí, Eso. no, Con ya una la embarro excelente ya. banda sonora. La banda sonora de esa película es preciosa. Y Sí. ya, estas son las recomendaciones de lo... Ah, bueno, de Perú. De Perú quiero recomendar una ¿Qué? película que vi hace mucho tiempo en Pantaleón y las televisión. visitadoras. No, La teta se las asustada, debo pero para el próximo capítulo. Es una película que Eh, son 3 historias cruzadas muy buena. a mí me gustó esa bueno, que sobre el libro de Jaime Bailey, pero no me acuerdo. A mí me gustó esa película, pero no me acuerdo el nombre. Sí, que es con Manolo Cardona, si no me equivoco. y hay una Mm, tarea que tenemos que hacer que Sí, no, hablamos. Algo de espere mi yo. hermano. No, espere yo Entonces, busco. Bueno, ¿y cuál es la tarea, Tatés? La tarea es esa película de 14 horas, La Flor, La Argentina, Flor. la que estuvimos hablando ayer. 14 horas en las que, según me decían, lo mejor es verla seguida. No creo que Pero, aguante. pero como que es chévere, como que las historias son muy bacanas. Sí, 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 sí. ah, Y bueno, Hay una buena peli chilena que tampoco la he visto, pero pues he estado revisando ahí, que habla sobre el acoso sexual de los curas. A ver si la sí, tengo por señor. ahí. Caradima. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tampoco la he visto. A ver si es Caradima, creo. que yo leí. El bosque de Caradima. El bosque de Caradima del 2015. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ahí quedaron las Esa quiero buscarla. recomendaciones. Aquí ahora las recomendaciones, subiremos la lista de las películas Ujú. y muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana, cine colombiano con un invitado increíble. Y muchísimas gracias por estar ahí, por vernos, por aguantarnos. Y el que Nos quiera estamos viendo. participar, que levante la mano un día de estos para que El Sí, que venga quiera acá. salir con sí, nosotros sí, acá, sí. bienvenido. Solamente que me diga yo quiero salir el próximo programa y acá nos acompaña. Acuérdense que esto no hay que saber, es una charla entre amigos. Se nota, ¿no? Se nota. No, vamos aprendiendo Pero todos. esa es la idea. La idea no es que todos sepamos. La idea es hablar desde el punto de vista de cada uno. Listo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas Que tengan gracias. muy buena noche, Chao, buenas noches. buena semana.